fecha se tienen 19 anexos. A partir del convenio de Chicago surgió la OASI. El convenio de Chicago fue en 1944. En 1946 también analizamos que la OASI perteneció ya o se unió formalmente a la ONU dentro de su formación como tal. Entonces vamos a continuar. Hablamos del anexo 1. Vamos a repasarlo rápidamente para los que no estuvieron en la clase pasada. ¿Qué pasa? El anexo 1 nos habla de licencias al personal. Nos hace referencia que como técnicos de mantenimiento de aeronaves, específicamente si nosotros queremos tocar un avión y darle mantenimiento, necesitamos tener una licencia de técnico de mantenimiento clase 1 o clase 2, en este caso especialidad aviónica. Dentro del anexo 1 se especifica que el personal tiene que hacer examen médicos. Este anexo fue en 1948. Ahí nos dice que como personal de mantenimiento de aeronaves tenemos que tener un examen médico vigente. Entonces, el anexo 2 nos habló del reglamento del aire, en este caso todas las políticas que debemos de cumplir al realizar las operaciones aéreas. Un ejemplo explicamos que cuando dos aviones se encuentran de frente, ambos deben de girar en este caso a su derecha. También comentamos ahí el porqué de que los aviones tienen en este caso en su ala derecha un color y en su ala izquierda otro color. Son para fines de navegación, para fines de visibilidad. En este caso el que ve el color verde sabe que tiene cierta preferencia, el que tiene el color rojo entonces de cierta forma que le avisa que va a tener cierta aproximación en peligro, que se está aproximando a esa propia aeronave. El anexo 2 surgió en 1948 y en este caso nos habla de todas las normas de las reglas del aire. Entonces comentamos, el anexo 3 nos habla de servicios de navegación en el espacio aéreo. En este caso en México tenemos CENIAN, el Servicio de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano es el encargado de proporcionar toda la información meteorológica. El anexo 3 especifica que por ley se le tiene que entregar cierta información a los pilotos. Esa información les debe de servir a los pilotos para decisión, en este caso de seguimiento de los vuelos. Específicamente hablamos de algunos conceptos como es METAR y pronósticos, que STAF es Forecast Terminal. Entonces STAF es un pronóstico terminal. En función de los pronósticos se decide si los aviones pueden continuar o pueden proseguir a sus destinos, si los aviones si las aeronaves están en concepto de bajo mínimos o arriba de mínimos. Hablamos también del otro concepto de METAR, que se refiere a las condiciones que se tienen propiamente en los aeropuertos. Este anexo surgió en 1948, el anexo 3 como tal. Entonces establece el Sistema Mundial de Pronósticos y oficinas meteorológicas, forma e intercambio de mensajes de avisos de aeródromos y gradientes de vientos. Así recordemos el reporte METAR nos da la información del aeropuerto en cuestión, nos da información climatológica aeronáutica y es información específica para los pilotos. Por ejemplo, ahorita si nosotros quisiéramos conocer la información del aeropuerto de la Ciudad de México, yo voy a abrir una página que se llama, ustedes le van a poner el famoso buscador en nuestra nueva enciclopedia Larousse, se llama Google, le vamos a poner Alfa Delta Delta Sierra. ¿Qué significa Alfa Delta Delta Sierra? En el buscador es Aviation Digital Data Service, es un servicio de datos digitales de aviación. Está medio lenta mi computadora. Dentro de ese Aviation Digital Data Service, le voy a dar Enter y yo voy a encontrar la información meteorológica de mi aeropuerto en cuestión. Aquí yo voy a entrar, le voy a poner METAR. Aquí voy a meter, ¿qué pasa? Me sacó, más bien me salí. Aquí le voy a poner METAR, voy a seleccionar la opción METAR, voy a ingresar
aquí voy a poner la información MMX. Ese es el código ICAO del aeropuerto de la Ciudad de México. Le voy a dar enter y le voy a decir que también incluya el TAF. Entonces, lo primero de arriba se llama METAR. Es un código en el cual vamos a descifrar las condiciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este caso fue el que pusimos. Voy a acercarle más. Fíjense, este es el acrónimo de México. Dice que es del día 12 de octubre a las 21:09 Zulu. Es la hora en que se publicó este METAR. Nos dice tenemos viento de los 260 con 12 nudos. Tenemos 8 millas de visibilidad. Los pilotos deben de monitorear lo que es la visibilidad y el techo. ¿Qué condiciones tenemos en la vecindad? O sea, a 10 millas alrededor, 5 millas alrededor, de 5 a 10 millas. Vamos a tener tormenta y lluvia. Entonces, TS es tormenta, RA es lluvia, medio nublado a 2000 pies. Vamos a buscar más para acá. Un nublado a 9000 pies, un nublado a 20000 pies, temperatura de 24 grados, punto de rocío de 10 grados, altímetro 30-22. Concepto altímetro 30-22 se refiere a la presión del aeropuerto. Entonces, ¿qué otros parámetros voy a encontrar? Aquí nos dice que no hay nada significativo. Remarks me hace referencia a las nubes. En este caso 8 se refiere a tipos de nubes: nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Me dice que está brumoso. Tenemos precipitación, en este caso me dice precipitación distante, y ahí nos comenta, continúa en el otro renglón, y ocasionalmente en este caso son rayos al noreste y al whisky y al noroeste, en este caso de la Ciudad de México. Ese es el reporte. Estas son las condiciones actuales que se tienen en la Ciudad de México. Hacia el norte de la Ciudad de México está lloviendo. Este es el pronóstico, y aquí me dice a partir de ciertas horas. Por ejemplo, ahí el primer renglón me dice a partir, FM es from, a partir del día 12 a las 22 Zulu, o sea, a las 22 Zulu del día 12 de octubre. Yo espero que vaya a haber en la Ciudad de México viento de los 160 con 15 nudos, 6 millas, un nublado a 2000 pies, un cerrado a 12000 pies. Me dice hay un temporalmente es como su nombre lo dice, en ese tiempo específico, temporalmente, en este caso me dice del día 12 a las 23 Zulu hasta el día 13 a las 03 Zulu, yo voy a tener 4 millas con tormenta y lluvia. Entonces aquí ya el piloto sabe que si él va a aterrizar de las 23 a las 3 Zulu, va a encontrar en la Ciudad de México tormenta y lluvia. Entonces, esas condiciones de METAR y TAF y pronóstico están establecidas en el anexo 3. Es información que siempre se le tiene que proporcionar a los pilotos, o sea, es por ley. A través de eso, pues, los pilotos van a decidir ciertas condiciones de operación. Anexo 4, ahorita nos hicieron la explicación sus compañeros. Voy a decir, se equivocaron porque prácticamente encontraron un documento de una nueva aproximación. El anexo 4 se refiere a cartas aeronáuticas. Ellos hace rato nos explicaron un procedimiento que es nuevo, lo vamos a conocer a fondo. Es un procedimiento RNAV, RNP, es una nueva aproximación avanzada que se tiene que realizar en las aeronaves. En este caso, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México a partir del 15 de octubre se van a empezar a aplicar esas aproximaciones nuevas en la ciudad. Entonces se debe de monitorear ese tipo de aproximación. Nos dice que en este caso el anexo 4 surgió, en este caso el anexo 4 fue adoptado, aquí no aparece la fecha, marzo de 1979. Nos habla todas las características que deben de tener las cartas aeronáuticas. Los tipos de proyecciones, qué tipos de cartas, qué tipo de datos vamos a tener, cartas de tipo plano, cartas de atraque, etcétera, etcétera. Los medios de publicación de carta, en este caso. El anexo 5 pues ya nos va a hablar de unidades de medida.
pero ese ya lo vamos a explicar en el siguiente equipo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que habla los anexos hasta el anexo 4.